La honra y la gloria sea para el Señor, amén. Estamos contentos aquí en este lugar adorando el nombre del Señor, amén. Nos hemos gozado adorando y bendiciendo su nombre, amén, dándole alabanza, honra y gloria, ofrendando también y diezmando monetariamente. Pero hoy viene el momento de que Dios nos tiene que hablar a nosotros, amén. Porque un culto, hermano, donde se cultiva el cristiano, no puede ser culto si no hay palabra de Dios. Amén. Adoramos el nombre del Señor. Poderoso es el nombre de Cristo. Santo es el Cordero. Quiero que vaya al Evangelio de Juan en su capítulo 31, que el tema que tiene mi Biblia es: la verdad os hará libres. ¿Quién lo va a hacer libre? La verdad. Amén. Cristo es la verdad. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Gloria, gloria a su nombre. El Evangelio de Juan, capítulo 8, mis hermanos, versículo 31. Poderoso es el nombre del Señor. La iglesia o el ministerio, hermanos, Monte Sinaí, aleluya, tiene un versículo de eso como lema en el logo de la iglesia. Amén. Usted puede ver el logo. Tiene, hermano, el versículo 32, aleluya. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Es un mensaje poderoso. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé, sé que, sé que sois descendencia de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Santo. Puede sentarse, amado pueblo del Señor, aleluya. Las palabras de Jesús, ¿verdad? Son poder, aleluya. Su enseñanza, mis amados hermanos, está para bendición de nuestra vida, para que nosotros aprendamos de Él. Amén. Estas, hermanos, eran conversaciones de enseñanza de Jesús con los que lo rodeaban. En esta ocasión, las personas que lo rodeaban a Jesús eran judíos, mis amados hermanos, era el pueblo de Israel, eran los que Él les andaba predicando, a los que les andaba enseñando en esta ocasión, aleluya. Y Jesús, hermano, les estaba hablando de su palabra, de su enseñanza, de su doctrina, y miraba a Jesús gente que le creía. Amén. Gente que estaba creyendo al mensaje, gente que estaba atendiendo el mensaje. Yo hoy lo quiero llevar, hermano, casi palabra por palabra, porque quiero explicar, mi amado hermano, que no todo, como dijo Jesús, el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Ay, verdad, Jesús puso los parámetros, sus enseñanzas, su doctrina, para que cada hombre se dé cuenta quién es Él delante de Dios. Amén.
Cuando Jesús vio, hermano, que ellos estaban creyendo en Él, que estaban reconociendo que verdaderamente su enseñanza era de Dios, que su doctrina era de Dios, algunos se atrevían a decirle, Rabí, maestro, le decían, esto es de Dios porque ningún hombre hablaría o hace las cosas que tú haces. Amén. Pero quiero decirle, mi amado hermano, a toda aquella persona, aleluya, que se acerca a Jesús y escucha la palabra de Dios, escucha el mensaje de Cristo, que no basta solamente en creer en el mensaje de Jesús. Amén. Jesús aquí cuando vio que estaban creyendo, les ordenó y les pidió que entonces se mantuvieran en su palabra. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. ¿Quiénes habían creído? Los judíos habían creído en Él. Hay mucha gente que cree, hermano. Usted sabe, usted le predica a una persona y dice, no, si yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús es la verdad. Yo creo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero no se mantiene en la palabra. Amén. No guarda la palabra, no, hermano, se apega a la enseñanza de Jesús para vivir en esa enseñanza, para convertirse en un verdadero discípulo de Jesús, un verdadero seguidor de Jesús. Nosotros, hermanos, cuando nos congregamos y todo el tiempo, así como estamos dentro de la iglesia, así andamos afuera, manteniéndonos en la palabra de Jesús, en las enseñanzas de Jesús, nos convertimos en verdaderos discípulos de Jesús. Porque andamos conforme a su enseñanza, conforme a su palabra. Andamos, hermanos, viviendo como Él nos manda que vivamos. Aleluya. Hay poder en su santo nombre. Así que cuando una persona, hermano, usted lo esté predicando, le esté evangelizando y le diga que ya cree, usted dígale, está perfecto, está bien, ya creyó en Jesús, ya creyó en la palabra, ya creyó que Jesús es el Hijo de Dios, ya creyó que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario, pero ahora usted necesita seguir la palabra. Necesita convertirse por la palabra a Jesús para que la palabra que Jesús habla lo haga libre. Porque el propósito de Jesús es hacer libre al hombre de la culpa. ¿De qué? Del pecado. Amén. A esa libertad Jesús nos ha llamado. Por eso Jesús, hermano, está procurando que todos vengamos y nos dejemos limpiar por su palabra. La palabra viene y se nos enseña para que nos limpie, para que nos purifique, para que nos corte. Y cuando la palabra hace esos efectos en nuestra vida, nosotros nos convertimos en libres de culpa, libres del pecado, libres de juicio, libres de condenación. Y venimos a Jesús verdaderamente siendo libres. Amén. Usted sabe, mi amado hermano, de que hay muchas formas de perder la libertad. Amén. Hay gente que comete un delito, ¿verdad? Ante las leyes civiles y esta persona es mandado a la prisión y pierde su libertad física. Nosotros hemos perdido la libertad espiritual. Nosotros somos hermanos atados o esclavos del pecado y por lo tanto nuestra vida está atada o está encarcelado el hombre en una conducta o práctica del pecado. Amén. Y necesitamos venir o mantenernos en la palabra o dejar que la palabra nos limpie para que podamos ser libres. Hay poder en el nombre del Señor. ¿Sabía que hay gente que aún no estando presa, no estando, verdad, en cuatro paredes, en una cárcel por haber cometido un delito, verdad, criminal, pero a veces está encerrado en sí mismo? Amén. A veces puede estar en su casa, pero no es feliz, se siente preso, se siente amargado, se siente, hermano, que no tiene libertad, que no puede hablar con nadie. Hermano, una persona que está atada, usted sabe lo que es una persona atada, es como que una persona, hermano, esté atada a un árbol, a un palo, a una cadena, y aunque quiera hacer algo, no lo puede hacer porque hay una atadura que lo tiene atado, y así le pasa a mucho hombre que está atado
atado en el pecado, está atado, encadenado, está, hermano, no libre. ¿Verdad? Mire, de eso nos ha librado el Señor. De cadenas, de ataduras, hermano, de juicios, de cárceles, aleluya. El Señor nos ha traído para que seamos sus discípulos, amén. Dice la palabra, hermano, continuando. A mí me gusta que usted mantenga la Biblia ahí, amén. Y cuando yo le diga vamos a la Biblia, va a la Biblia. Y cuando yo estoy predicando, usted ponga oído listo, ¿verdad? Porque hay que ser buen oidor, amén. Poderoso, y sígame, hermano, sígame lo que yo hablo, sígame por la misma línea de la palabra, sígame, y cuando usted se dé cuenta de que me alejo, ¿verdad?, del texto bíblico, vea usted, amén, si verdaderamente o se me queda algo por hablar o por decir, usted, el Espíritu se lo da a usted y usted mismo lo aplica para su vida cuando lo entiende. Hay poder en el nombre del Señor. Jesús les dijo, mis amados hermanos, a ellos que habían creído: si vosotros, habiendo creído ellos, si vosotros permanecéis en mis palabras, porque esto es lo difícil, mire, hermano. Usted ha visto que esto es lo difícil para el hombre. La gente viene, acepta, reconoce a Jesús, pero no se mantiene, no se quedan, no se pegan. Necesitamos permanecer en la palabra. Porque es que la permanencia, hermano, de estar ahí en la palabra es la que nos va a hacer libres de todo, hermano, maña, de todo vicio, de todo pecado, de toda cosa mal que practicamos. Si nos mantenemos y estamos comenzando, hermanos, a mantenernos viviendo en esta palabra verdaderamente nos va a convertir en verdaderos discípulos de Jesús. Y vamos a ser discípulos libres para Cristo. Amén. Pues usted sabe que el Señor dice claramente que no se pueden servir a dos señores, ¿verdad? No puede estar esclavo usted de dos señores. Usted necesita liberarse de un señor que es Satanás y convertirse a Jesús para que Jesús sea su dueño, su Señor. El apóstol Pablo dice, hermano, que de alguna manera nosotros nos convertimos en esclavos de Cristo, en siervos de Cristo, en servidores de Jesús. Amén. Es necesario, mis amados hermanos, permanecer en la palabra. No es como nosotros queremos, no es como nosotros digamos, no es como a nosotros nos parece bien, como a nosotros nos parece que debemos de vivir. No, es como dice Jesús, es como dice la palabra aquí, hermano. Jesús, hermano, los arremetió, los hermanos, porque ellos estaban justificándose que eran libres. Porque hay gente, hermano, que está atada y está creyendo que es libre. Amén. Hay gente, hermano, que no se ha convertido a Cristo y cree que ya es cristiano. Hay gente que no está viviendo, hermanos, en la palabra y cree que tiene todos los beneficios de las promesas de Cristo. Amén. Hay que mantenernos, hay que apegarnos a la palabra, hay que apegarnos a la Biblia para convertirnos verdaderamente en discípulos de Jesús. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis, ¿qué le dijo Jesús? Seréis verdaderamente mis discípulos. Le dijo, serán discípulos verdaderos. ¿Sabe lo que es un discípulo verdadero? Es que es verdad. Es que anda sirviendo a Jesús en verdad. Es que no se le encuentra, hermano, falta, no se le encuentra falla, porque él está viviendo conforme a la enseñanza de Jesús. Se mantiene en la palabra de Jesús y será verdaderamente un discípulo de Jesús. Porque hay muchos discípulos que andan por ahí, mire, diciéndose que son discípulos, pero posiblemente si no están arraigados en la palabra, no son verdaderos discípulos.
¿Cuántos dicen amén? No son verdaderos discípulos. Son discípulos, hermanos, ¿verdad? Dele gloria al Señor. Poderoso es el nombre del Señor. Fíjate que un discípulo significa de que tiene un maestro. Un discípulo es una persona que fue enseñada por alguien y se convierte en alumno. Nosotros al ser discípulos somos alumnos de Jesús. Pero para poder ser alumnos de Jesús tenemos que aprender conforme a la enseñanza de Jesús. Amén. O sea, de que si un maestro lo hace a usted, si un albañil lo hace a usted, conforme es el albañil y el que le enseñó, así mismo va a aprender usted. Si el albañil ya era malo, ¿verdad? Dejaba sus paredes medias pandas y se las aprobaba, así mismo va a aprender el discípulo. Pero nosotros tenemos el mejor maestro de maestros y Él nos ha dejado la palabra para que aprendamos de esa palabra. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Mire, hermano, esas cosas son, ¿verdad? De una cosa material las transmitimos a una enseñanza espiritual, porque así les pasan a muchos, aprenden de malos maestros. Y después andan diciendo, hermano, que ya son, cuando otro maestro más fino les corrige los errores que ellos tienen. Pero aquí el maestro de maestros se llama Jesús. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Hay que ser verdaderos, hermano. Estamos llamados como discípulos de Jesús, o si anhelamos ser verdaderos discípulos de Jesús. Amén. Porque nosotros vamos a enseñar lo que aprendimos de Jesús. ¿Sabe cómo nos convertimos en maestros nosotros? Cuando hemos aprendido de Jesús y luego enseñamos lo que Jesús o lo que aprendimos de Jesús para convertir a otros en discípulos de Jesús. Amén. Pero necesitamos aprender bien, aprender conforme a la Escritura, conforme a la palabra. Aquí el mandamiento que les estaba dando a estos hombres es de permanecer en mis palabras, dijo Jesús. Aquí no se trata de andar, hermano, rayando algunas solamente y dejando unas por un lado, porque hay muchos predicadores, ¿verdad? Que cuando mira que a él mismo le cae, dice, ojalá que no vuelva a pasar ni un predicador y toque este tema, dice, porque es que, ¿verdad? Poderoso es el nombre del Señor. Dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora le digo una pregunta, ¿cómo vamos a conocer la verdad? ¿Cómo? Manteniéndonos en la palabra. ¿Cómo va a conocer la verdad usted? Estudiando la palabra de Jesús y apegándose a la palabra de Jesús, escuchando los mensajes de la palabra del Señor y no solo ser oidor olvidadizo. O sea, qué bonito estuvo, qué lindo estuvo, qué precioso estuvo el culto. Sí, hoy sí habló el Señor, me exhortó el Señor, y cuando llega a la casa, al mismo se le olvidó de que lo mandaron a obedecer la palabra. Amén. Se le olvidó que lo mandaron, ¿verdad? Que fuera más educado, a que fuera más respetuoso. Necesitamos, amados hermanos, si queremos ser verdaderamente libres, si queremos ser verdaderos, mire, es que fíjate que cuando se está predicando el mensaje de Jesús y usted está fallando y la palabra le cae y usted no quiere dejar lo que está haciendo, usted ya no es libre. No, la palabra lo ató y usted, si no suelta eso, usted va a estar atado por el mandamiento que le puso Jesús. Y usted va a estar en desobediencia hasta que usted no se libere de ese problema. Y usted va a estar todo el tiempo, hermano, sintiéndose culpable
de juicio, culpable de estar desobedeciendo la palabra. Amén. Entonces usted no está libre. Usted tiene una atadura. Usted tiene un problema que tiene que corregir para sentirse o declararse libre. Poderoso es el nombre de Jesús. Santo es el nombre del Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay gente, hermano, que cuando nadie le sabe lo que está haciendo, actúan, ¿verdad? Como que son libres delante de la gente, pero por dentro yo sé que cada vez que se predica la palabra y salen los puntos donde estamos cayendo en desobediencia, nos sentimos culpables. Entonces el cristiano sabio, el cristiano hermano que quiere hacer la voluntad de Cristo, viene y se arregla, se confiesa inmediatamente y pone por obra la palabra para mantenerse en la palabra y no salirse de la palabra. Porque cuando usted, mi amado hermano, no permanece en la palabra, es cuando usted comienza a desobedecer la palabra. Usted ya no está en la palabra. Pero cuando usted, aunque la palabra lo reprendió, la palabra lo exhortó y usted está siendo culpable de estar desobediente a la palabra, pero usted reconoce, o sea, se arrepiente y dice, Señor, perdóname, y se queda ahí, usted está guardando todavía la palabra. Hermano, se mantiene en la palabra. Pero si usted ya no le interesa, si usted lo que hace mejor salir enojado, ya dice renegando, ya dice diciendo esto, decir lo otro, quiere decir de que usted ya no está en la palabra, usted está fuera de la palabra. Y para que pueda ser libre, tiene que volver a guardar la palabra. ¿Sí me están entendiendo, verdad? Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Hay gente, hermano, que quiere la libertad de Cristo sin guardar la palabra. No hay libertad espiritual. Una iglesia libre, hermano, una iglesia espiritual es aquella iglesia que va a reconocer siempre cuando le está fallando al Señor. No se va a endurecer su corazón y se va a volver una iglesia rebelde, una iglesia malcriada, una iglesia, mis amados hermanos, que cuando se le predique el mensaje, lo que hacen son alborotos y son contiendas y son disensiones, porque no quiere guardar la palabra. Poderoso es el nombre de Jesús. Necesitamos, hermanos, analizarlo, ¿verdad? Personalmente cada uno cuando se nos predica. Si usted no le llegó palabra, solo le llegó palabra para adquirir conocimiento, usted, gloria a Dios. Pero si le llegó palabra y lo exhortó y la palabra le está cortando allí, ¿verdad? El mal que podemos estar practicando, usted reconozca para que no vaya de la palabra y para que no se convierta en un esclavo. Amén. Venga a Cristo para que lo haga libre. Poderoso es el nombre del Señor. Hay que conocer la verdad, mis amados hermanos. Sin conocerse la verdad, nadie puede ser libre. Amén. Cuando una persona se declara inocente, ¿verdad? Por un delito, vamos a poner el ejemplo, lo meten a la cárcel, es acusado, lo meten a la cárcel, pero él dice, soy inocente, tiene que mostrar pruebas verdaderas que no es culpable. Amén. Usted necesita conocer la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad de la palabra, la verdad de la enseñanza de Dios para que usted pueda ser libre. Porque mientras le estemos dando palabras medias, usted no va a ser libre. Cuando le estemos escondiendo palabras o le estemos dando una palabra, hermano, a medias, usted al no conocer la verdad completa de Cristo, usted no va a estar libre. Pero necesitamos una iglesia libre, hermano, libre, amén,
que Cristo la haga libre. Y que no se diga como estos dijeron, nunca hemos sido esclavos. Sí. Poderoso es el nombre del Señor. La verdad, hermanos, es la que hace libre al hombre. Pide que la verdad prevalece sobre todas las cosas, ¿verdad? Usted, hermano, cuando usted lo acusen de algo y no es verdad y no es culpable, usted no se preocupe, porque la verdad siempre va a salir a la luz. La verdad siempre, hermano, va a salir victoriosa sobre la mentira. Amén. Pero si usted es culpable, arrepiéntase, arréglese, arregle el asunto y comience a guardar la palabra para que entonces se convierta en un discípulo libre. Ay, poderoso es el nombre del Señor. Dice el 33, mi amado hermano, ellos respondieron, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, y este es lo que les dijo Jesús, y esto es lo que tenemos que saber nosotros. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De esta esclavitud es que Jesús les estaba hablando. De esta esclavitud es la que estamos hablando. Amén. Ellos lo entendieron físicamente. Ellos pensaron que era que otro gobierno los iba a esclavizar, que otra persona los estaba esclavizando. Y ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos. Pero Jesús le dice, cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y quién necesita que lo liberte? Cristo. Y necesita que conocer la verdad para que la verdad os haga libres. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Toda práctica, mis amados hermanos, de pecado hace esclavo al hombre del pecado. Usted me va a decir, hermano, yo soy creyente, yo me mantengo en la iglesia. Pero si usted hace pecado, usted, aunque haya tenido 20 años de haber estado en el evangelio, de haber estado en la casa de Dios y sirviendo y aún predicando, usted puede convertirse en un instante en un esclavo del pecado si no lo suelta, si no se arrepiente, si lo quiere seguir practicando y quiere venir aquí a decir que no es nada. Aunque usted diga que no es nada, hermano, van a haber 2 o 3 que conocen la verdad y esos van a decir de que usted está en pecado. Y entonces cuando uno recibe un señalamiento y cuando uno recibe una acusación, uno no es libre, hermano. Uno no es libre. Si yo acuso al hermano Milton de algo que yo llegara a saber que es verdad, el hermano queda atado, hermano. Él queda con una atadura que él se la va a poder soltar si viene de nuevo a la palabra y viene a Jesús para que Jesús lo haga libre de nuevo. ¿Sabe cuántas gentes atadas hay dentro de las congregaciones, hermano? Sí hay, hermano. Hay gente, hermano, con atadura. Hay gente que no se goza en la iglesia. Hay gente, hermano, que uno no le sabe la vida, uno no sabe, ¿verdad? Nada, y vienen al culto y esa gente están atados, hermano, tienen atadas las manos, tienen atada la boca, tienen atado el corazón, tienen atado todo y no pueden gozarse y miran a otros hermanos estar gozosos porque los que están libres están, hermanos, gozosos, esos están libres, esos no tienen estorbo, esos no tienen atadura, esos pueden levantar las manos, pueden abrir la boca, pueden, hermano, palmear, pueden glorificar y exaltar el nombre de Jesús, pero el que se deja atar por el pecado pierde la libertad.
la pierde, hermano, y es que no se puede, hermano, fingir ser espiritual cuando el espíritu, hermano, se ha apartado, está entristecido en el corazón del hombre. No se puede. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Hay que cuidarnos, hermano, si queremos ser cristianos verdaderos, libres, de gozarnos, hermano, en los cultos, que cuando oramos, hermano, no haya estorbo, ninguna atadura, ninguna esclavitud, y podamos venir de rodillas, hermano, a clamar a Dios sin que la conciencia nos esté ahí. Mire, ve, porque la conciencia misma, hermano, nuestro ser mismo, nosotros podemos engañar a otra gente, podemos incluso, hermanos, hay gente inocente que piensa que puede engañar a Dios, ¿verdad? Pero a uno mismo, uno sabe qué es lo que está haciendo, uno sabe lo que anda viviendo, uno sabe cómo anda en el trabajo, cómo se portó hoy, si cometió un error, si le faltó el respeto a alguien, si le hizo un fraude a alguien, mi amado hermano. Y entonces usted ya cuando viene aquí la conciencia le está diciendo, oh, no sos tan fácil. Sí, la conciencia viene y lo marchita a uno, hermano. ¿Por qué? Porque hay un pecado, una culpa. Y esa culpa nos hace esclavos. Y necesitamos todo el tiempo estarnos libertando. Porque para libertarnos necesitamos la palabra. Amén. ¿Por qué se predica la palabra? Para libertarnos, hermano. A veces cuando nos estamos atando se nos predica y la palabra nos limpia, y entonces nosotros queremos mantenernos viviendo la palabra, y así es como nos santificamos para Dios. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Deje un grupo de cristianos sin palabra por unos 2 meses. Déjelos y dígales, no se congreguen estos 2 meses, hermano. Ahí va a ver usted qué clase de cristianos van a ser. Ligeritos, van a ser bien carnaludos, hermano. Están bien malcriados, se ponen unos bien rapidito, con solo unos 3, 4 días de culto que faltan. Se les mete, hermano, ya la rebeldía de la chisteadera y de cuántas cosas, hermano. Pero necesitamos ahí la palabra, necesitamos, hermano, el mensaje, necesitamos que Cristo nos esté hablando en cada momento. Amén. Por eso es la enseñanza, mis amados hermanos. Si vosotros permanecéis en mis palabras, esto hay que andarlo aquí, mire. Hay que andarlo en el corazón. Esta palabra hay que andarla en el corazón. Para que no fallarle a esta palabra, a Cristo, hay que andar en el corazón. Cada vez que usted puede tener, ¿verdad?, una acción de cómo caer en pecado, usted inmediatamente se acuerda de la palabra y se mantiene ahí en la palabra. Amén. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Santo es su nombre. Saben, hermano, que es triste cuando no tenemos un buen testimonio. ¿Sabe por qué? Porque a veces, hermano, dañamos tanto nuestro testimonio por tonteras pequeñas, por juegos que ya no son de niños, ¿verdad? Adultos jugando como niños chiquitos, hermano. Dañamos tanto nuestro testimonio que a veces podemos sentir el poder de Dios, podemos sentir el juego de Dios, pero la gente que ya nos vio en esa actitud, ellos están atados, hermano, ellos no nos creen. Aunque nosotros nos hayamos libertado por la palabra, por Cristo, pero porque nosotros, nuestra actitud los marcó, ya ellos ya dicen, para ser como ese. No, dice, y en esa iglesia va el hermano Julano. Dice, si supiera el pastor, dice. Cuídese, hermano, esto es personal. Esto es muy personal. Esto, hermano, la gente va a ser cruel con usted también cuando usted no se comporte bien. La gente lo va a atar, y ¿qué es lo que lo va a atar? Su mala acción, su mala actitud. Usted va a terminar siendo esclavo de las críticas de la gente, de
como la gente, hermano, ya usted le demostró qué clase de persona es. Amén. Y aunque usted quiera ser libre, no va a poder ser libre. Va a estar atado. Necesitamos un pueblo, hermanos, que entienda de que solo la verdad nos va a hacer libres. Solo la verdad. Aquí no importa, hermano, que se nos hable bonito, no importa no importa. Lo que debemos de saber es que la verdad de Dios, la palabra de Dios, vivir esa palabra los hará libres. Poderoso es el nombre de Jesús. Dice el 35, mis amados hermanos. Y el esclavo, cuando una persona se convierte en esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa, dice el Señor, para siempre. Y luego dice de sí mismo, el Hijo sí queda para siempre. Está hablando él de algo físico, en este momento él está hablando de algo físico. El esclavo es un trabajador que es contratado. Él no va a quedar en casa para siempre, él va a cumplir su tiempo de esclavitud y se va a ir. Pero Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Nosotros estamos en la casa de Dios. Amén. Mientras nosotros estemos, hermanos, en obediencia, somos considerados hijos de Dios. Si nosotros estamos esclavos del pecado, somos esclavos. Amén. Somos esclavos del pecado. Y entonces el esclavo no va a permanecer en casa para siempre. Posiblemente usted aguante un tiempo aquí estando esclavo del pecado. Amén. Aguante un tiempo, resista. Amén. Pero posiblemente no logre quedarse toda la vida en casa. Pero el Hijo queda para siempre, dice el Señor. Poderoso es el nombre de Jesús. Aleluya. Poderoso es el nombre de Jesús. Hay que procurar, mis amados hermanos, aleluya, no ser esclavos, ¿verdad? ¿A quién le gustaría ser esclavo, hermano? Mire, si el esclavo lo pueden azotar, hermano. Lo pueden poner a trabajar a las 24 horas. El esclavo, hermano, le pueden prohibir que coma. El esclavo pueden hacer con él lo que se sea. ¿Y qué es lo que hace el pecado y Satanás con el hombre cuando está esclavo? Lo deshace, hermano, lo arruina, se lo hunde, se lo come, anda, hermano, de una manera horrible allá afuera. ¿Por qué? Porque es esclavo. Está atado, no puede salir de ahí. Y la única manera que pueda salir de ahí es que venga a Cristo, que venga la verdad, que venga y que se mantenga en la palabra de Dios. Poderoso es el nombre del Señor. 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí sí habla, ¿verdad?, de que Jesús es el libertador. Jesús es el que tiene el poder, tiene la llave. Jesús fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario para libertar a todo hombre de las cadenas y del pecado. Amén. ¿Sabe que nosotros teníamos una deuda de esclavos? Sí. ¿Sabe que Jesús pagó esa deuda? Jesús dijo, lo compro a esos esclavos para hacerlos libres. Pero Pablo dice que no usemos esa libertad para ocasión del pecado. O sea, no nos sintamos, hermanos, con esa confianza con que Cristo nos ha libertado, de entonces estar comiendo algunos pecaditos por ahí, aún siendo ya libres. Amén. Poderoso, no usemos esa libertad que Cristo nos ha dado. Poderoso es el nombre del Señor. Sé que sois, les dijo, descendiente de Abraham, pero procuráis matarme,
porque mi palabra no haya cabida en vosotros. No lo querían, ¿verdad? Aquí dice Jesús claramente, no lo querían. Estaban creyendo en Jesús, estaban recibiendo la palabra. Jesús les dice, si se mantienen en mis palabras, serán verdaderamente libres. Y ahí ellos comienzan a decir, pero aquí está diciendo Jesús que la palabra que Él les está enseñando no haya cabida en los corazones. ¿Cuándo es que la palabra no haya cabida en nuestros corazones? Cuando no queremos cambiar. Cuando no queremos doblegarnos, cuando no queremos aceptar la reprensión, el consejo de Jesús, el sometimiento a la obediencia que Jesús nos está pidiendo, nosotros no queremos esa palabra. Nos retorcemos, nos molesta o pensamos que es por nosotros. Sí, por usted y por mí es la palabra. Poderoso es el nombre de Jesús, aleluya. Sí. Necesitamos, hermano, que esa palabra haya cabida en vuestros corazones. Que la palabra de Cristo haya. Que no la rechacemos, sino que al contrario le digamos, ay Señor, perdóname, límpiame, dame fuerzas para obedecer esta palabra. Que propongamos, hermano, que si estamos faltando y la palabra los está, hermano, martillando para que lo obedezcamos, nosotros seamos flexibles a procurar someternos a la palabra y no, hermano, que la palabra no haya cabida. He visto, hermano, gente que la palabra no la quieren, hermano. No la quieren. No haya cabida en los corazones. Eso estaba pasando con estos hombres en ese entonces. Ellos querían matar a Jesús porque las palabras que Jesús les hablaba les molestaba. Les molestaba. No sé qué efectos hacía en los corazones de ellos, pero el caso era de que la palabra de Cristo no podía. Pero digo, si la palabra, si el mandamiento de Jesús, si sabemos que Jesús es tan bueno, ¿por qué vamos a rechazar su enseñanza? ¿Por qué vamos a rechazar sus palabras? Porque, hermanos, sabiendo que Él murió en la cruz del Calvario, murió por cada uno de nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros, porque nosotros sí queremos el sacrificio de Él, lo aceptamos y decimos, yo creo en Jesús, pero la palabra entonces, ¿qué hacemos con la palabra de Jesús? ¿Qué hacemos con el consejo? Es como el hijo quiere todos los beneficios del padre, quiere que el padre lo mantenga, quiere que el padre, la madre le mantenga la ropa limpita, quiere, hermano, todo, que le den para el par de zapatos nuevos, que le den para la camisa nueva, que le den para todo, pero cuando el padre lo pone a hacer un mandamiento, un oficio, este no lo quiere hacer. Este se pone rebelde. Este se pone malcriado. Es lo mismo que hacemos nosotros con Cristo también. Queremos lo de Cristo, lo bueno de Cristo. Queremos que nos bendiga, queremos que nos ayude, queremos que nos proteja. Queremos, mi amado hermano, que derrame, ¿verdad?, bendiciones de los cielos sobre nosotros. Queremos que nos dé la salvación. Pero cuando Cristo nos demanda para Él y nos demanda conforme a su palabra y a sus mandamientos, entonces la palabra no hay cabida para Él. No, es que así como lo dijo el hermano, dice, ¿verdad?, muy duro, dice. Santo. Imagínese que si era Cristo en ese entonces que la estaba hablando. En ese entonces no era el hermano Manuel que lo estaba hablando. En ese entonces era Cristo que estaba hablando la palabra. Y si las palabras de Cristo, Él dijo en una ocasión, si esto os ofende, porque ofendía a la gente, hermano, la palabra de Jesús. Pero al hombre le ofende cuando el hombre es desobediente. Sí, es que cuando nos comienzan, usted no se ha dado cuenta de que cada vez que nos comienzan a reprochar una desobediencia, nos molestamos.
Sí, nos molestamos con quien se sea, nos molestamos. Si el jefe nos está, hermanos, ahí reclamando porque hicimos algo mal, no aceptamos, ¿verdad? Queremos justificarnos y nos enojamos, hermano. Lo mismo hace el hombre con Jesús, amén. Cuando Jesús le está hablando y le está corrigiendo, el hombre muchas veces prefiere enojarse con el Señor y no obedecer sus mandamientos. Poderoso es el nombre del Señor. Él sabía, él sabía que eran hijos de Abraham, pero procuraban matarle, porque mis palabras, dice, no hayan cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Hay una diferencia entre lo que ellos sabían de Dios y entre lo que Jesús hablaba de Dios. Él dice, yo hablo estas palabras cerca porque Él estuvo allá arriba. Amén. Así dice, mire, yo hablo lo que he visto, Él lo había visto cerca del Padre. Y vosotros hacéis lo que habéis oído. Nosotros hacemos lo que hemos oído nada más. Por eso hay que ser buenos oidores. Y también hay que saber distinguir a quién oímos. Amén. Hay que averiguar bien si el que nos está hablando al oído es verdaderamente de Dios y habla las cosas de Dios. Y nos está enseñando conforme a la palabra del Señor, porque muchas veces de oída hemos oído acerca del Señor, solo porque nos han predicado, hemos, ¿verdad?, oído y así estamos obedeciendo, pero lo mejor es escudriñar las Escrituras, porque ahí parece que vamos a encontrar la vida eterna. Amén. Yo he descubierto, mis amados hermanos, a veces que yo he estado aplicando frases o palabras como se las he oído a otro, pero yo nunca me he puesto a escudriñar en la Escritura. Y cuando de repente me pongo a escudriñarlo, me doy cuenta de que la frase no es como dice la Escritura. Amén. No es como dice la palabra del Señor. Es algo, hermano, que, ¿verdad?, hay que cuidarse de eso. Amén. Poderoso, no ande diciendo usted, ayúdate, que dice el Señor, ayúdate que te ayudaré. Dios es amor y es fuego consumidor. Hay gente que eso dice. Pero los textos, las palabras están separadas en diferentes contextos. Dios es amor, está en un texto y no está ahí junto, Dios es consumidor. Está en otro texto que Dios es fuego consumidor también. La gente los ajunta, pero en la Biblia no están juntos, están separados. ¿Amén? Poderoso es el nombre de Jesús. Así que, mi amado hermano, vosotros, dice, hacéis, o sea, obedecían lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ellos solo obedecían o hacían lo que habían oído acerca, pero las palabras que Jesús les estaba enseñando era lo que él había visto del Padre. Ese mensaje de esta palabra de Dios viene del cielo, hermano. Este mensaje no es palabra de hombre, esta palabra es palabra del cielo, esta palabra es palabra de Dios, palabra de vida, palabra, hermano, aleluya, espíritu, la palabra es espíritu. Amén. La palabra es espiritual. Por eso es que una persona, hermano, que no busque las cosas espirituales o no sea espiritual, muchas veces malinterpreta las Escrituras, porque lo mira con ojos carnales y aplica la palabra a las cosas como materiales. Y el que es espiritual tiene que, hermano, interpretar espiritualmente las Escrituras. Hay poder en el nombre del Señor. Dios, amado hermano, es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios misericordioso, y el Dios no tiene tanta paciencia a nosotros
que a pesar, hermano, de muchas desobediencias, yo no voy a decir que aquí nosotros somos obedientes completamente. Siempre hay desobediencia. Siempre, hermano, hay que estarnos limpiando con la palabra. Siempre la palabra nos está exhortando. Siempre necesitamos estar leyendo la palabra para estar, los hermanos, mejorando cada día, y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Porque fíjese que, hermano, que es tan tremendo esto y tan peligroso que usted nunca se confíe. Porque esto podemos tener 20 años sirviendo a Dios, pero basta un segundo de su vida, un minuto de su vida, una tentación, y cae, hermano, en un error, de lo cual es posible que nunca vuelva a ser libre. Que caiga en una atadura tan terrible de que usted se vuelva un vicioso después. Amén. Una persona, hermano, que ya no puede restaurarse completamente, porque no logra volver otra vez a recuperar lo que antes tenía, lo que antes Dios le había dado. Poderoso es el nombre del Señor. Es difícil volver a ser, hermano, el mismo cristiano. El cristiano tiene que procurar mantener ese fuego desde el principio. Por eso es que hay muchos cristianos que han perdido lo que se llama el primer amor. Hay cristianos que son cristianos de conocimiento, cristianos que viven una vida cristiana porque se acostumbraron a vivir de esa manera. Pues ya no anhelan, hermanos, santificarse, ya no anhelan adorar a Dios, ya no anhelan estar en la iglesia, ya todo lo van por costumbre. Y el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo, hermano, de costumbre. Ir a hacer los holocaustos, ir a hacer los sacrificios, ir a llevar las ofrendas de paz y todo eso. Y Jesús, o Dios, dijo desde el cielo: asqueado estoy de este pueblo, porque todos sus sacrificios me son molestos, porque ellos pensaban que con esos sacrificios se limpiaban la culpa, era solo limpiarse la culpa, limpiarse la conciencia, pero no agradaban a Dios. A menudo tenemos que procurar venir a agradar a Dios, y Dios nos limpia, y Dios nos purifica, y Dios nos ayuda, hermanos, a seguir adelante. ¿Amén? Poderoso es el nombre del Señor. Así es que yo le digo a alguien en esta noche: si se siente atado, mi hermano, si se siente que hay alguna cosa que usted no puede dejar, algo que le estorba, yo no sé, hermano, si hay un problema, si hay algo que le esté estorbando, pídale al Señor que lo liberte. Dígale: Señor, yo quiero vivir tu palabra. Yo quiero andar conforme a tu palabra. Yo quiero guardar tus mandamientos. Yo no quiero ser oídos sordos y no hacer como aquellos que la palabra de Jesús no hallaba cabida en los corazones. Amén. Es una condición durísima, mi amado hermano, que usted en su corazón, usted todo lo que se habla de Dios lo rechace, que todo lo que se dice lo rechace. Es peligroso, es algo, hermano, de que, ¿verdad? Dios tiene que libertarlo a usted para que usted sea libre de esa atadura. Amén. El Señor quiere libertar a su pueblo. El Señor quiere libertar a su iglesia. Amén. Y es un tema muy lindo, hermano. Conoceréis la verdad, porque nosotros no conocíamos la verdad. Nosotros, hermanos, estábamos extraviados. Nosotros nos enseñaron que la idolatría, nos enseñaron que aquellos pedazos de palo eran, ¿verdad?, los intercedores. Nos enseñaron muchas cosas vanas que no entendíamos. Yo incluso testifico, hermano, que yo miraba para los días de la Semana Santa, que le llaman, ¿verdad?, que salían las películas de Moisés, salían las películas de Jesús, de la crucifixión de Jesús. Yo lloraba viendo a Jesús siendo crucificado en aquel madero, y yo creía que de verdad era Jesús, no sabía que era un artista que le hacían el mate. A mí me gustaría que de verdad le pusieran el clavo como a Jesús se lo pusieron, que le pusieran las espinas como a Jesús le pusieron, y no que se están burlando, amén, de un sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Pero fíjese que hasta ese momento, mi amado hermano, yo no sabía
de que lo que él estaba haciendo era para salvarme, que lo que él estaba haciendo era por mí. Yo no sabía, yo pensaba que era que Jesús vino y hubo gente mala que lo quiso matar. Pero yo no sabía que fue él que puso la vida. Él quiso que los hombres se endurecieran con él para que se cumpliera la escritura y lo entregaran en manos de gentiles y de pecadores. Eso era un plan de Dios, no era, hermano, que los hombres lo quisieron hacer, fue que Dios lo hizo que se hiciera así. Amén. Poderoso es el nombre del Señor, aleluya. Oh, hermanos, hay que adorar a Dios, amén. Yo le digo algo, vamos a ir alcanzando aquí madurez y bendición. Vamos a ir aprendiendo, hermanos, a vivir para Cristo cada día más. Vamos a ir aprendiendo a obedecer en verdad la palabra de Dios. Amén. Le digo, cosas sencillas a veces que creemos que no son tan malas, nos condenan, hermano. Hay gente creyendo, hermano, que hablar del prójimo no es malo, que tener un rencorcito no es malo, que tener una contienda no es malo, que producir una disensión no es malo. Hermanos, son obras de la carne, y la carne dice, y allí dice la palabra, que todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y si dice que no lo van a heredar, es que no importa dónde usted esté, si está en la iglesia, si es un predicador, si es alguien, hermano, que dice estar en la sana doctrina, pero si anda con esas cosas y haciendo esas cosas, no va a heredar o no vamos a heredar. No lo vamos a hacer. Léala, hermano, ahí le doy la lista, Gálatas 5:17, léala, las obras de la carne, y véalas y márquelas. Y no solo son esas, le quiero decir que no solo son esas. Vaya a otros textos bíblicos y a otros libros, a otras cartas, y encuéntrelas y dése cuenta de que todas esas cosas, practicándolas, hermano, voluntariamente, van a condenar a miles de cristianos que están dentro de las congregaciones. Gente que solo le pone cuidado a los pecados visibles, a los pecados grandes, a los pecados más marcados, más recalcados. Pero hay cositas, hermanos, chiquitas en los corazones de los hombres que nos pueden llevar al infierno. Tanto dijo el Señor que estuviéramos tan pendientes que si tu mano te es ocasión de caer, córtala, dijo Jesús. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor que entres tuerto, dijo Jesús, ¿sí? Y no con los dos ojos al infierno. Es mejor que entres manco al reino de Dios y no con todas las manos. Santo es el nombre del Señor, aleluya. Oh, mis amados hermanos, aleluya. La Biblia es tan clara y tan seria, hermano, que nosotros la verdad es que por encima la estamos viviendo. Le digo, vivamos verdaderamente la verdad de Dios. Vivamos lo que en verdad Dios dice que vivamos. No solo nos agarremos de ciertas cositas así y esto yo solo voy a vivir y lo demás lo voy a dejar. No, hermanos, es toda la palabra, es todo lo que la Escritura dice, es todo lo que el Señor dejó escrito, todo. El Señor dijo, si te pegan en una mejilla, muestra la otra. ¿Y por qué tú vas a decir, oh, no, es que quiere decir que si me ofenden? ¿Qué ofenden? Si te pegan una mejilla, tú no vas a hacer nada, y si te quieren pegar en la otra, que te peguen también. ¿Acaso no lo hicieron eso a Jesús? ¿No lo abofetearon? ¿No lo escupieron? ¿No lo infuriaron? ¿Acaso Jesús se defendió? ¿Acaso Jesús dijo una palabra, hermano, para defenderse? No, al contrario, cuando estaba a punto de expirar y morir, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
¿Sabe? Un verdadero cristiano maduro, cuando algo está mal o cuando algo lo ofenden o cuando algo le están haciendo que lo considere injusto, debe de pensar como Jesús y decir: santo, este pobre no sabe lo que está haciendo. Y puede decirle: Señor, perdónalo, porque no tiene conocimiento de ti, no tiene conocimiento de la palabra, no sabe de que esto lo puede llevar a la condenación. Adoramos el nombre de Jesús. A nosotros nos enseñaron, ¿verdad, mi amado hermano? Un lema que tiene, ¿verdad? Lo que se llama la capellanía. Unos versículos claves que tienen ahí en Mateo 25 y algo, que el Señor dice: me vistes desnudo y no me vestistes. Me distes hambriento y no me diste de comer. Me vistes en la cárcel y no me visitaste. Pregunta el que estaba dando la clase: ¿creen ustedes que es pecado? Y dijo que es pecado. Se convierte en pecado cuando usted, sabiendo hacer lo bueno, y no lo hace. Sabiendo, hermano, que usted tiene el consejo de Dios y no aconseja a otro. Sabiendo de que usted, si tiene algo para ayudar y no ayuda, lo puede condenar. Porque allí estaban presentándose delante de Jesús y Jesús estaba condenándolos porque no hicieron eso. Y le dijeron: Señor, pero ¿a dónde te vimos a ti? Entonces el Señor les dijo: por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí no lo hiciste. Pero si un vaso de agua damos, dijo Jesús, eso tendrá recompensa. Es como que a Jesús se lo hayamos hecho. Pero yo he visto cristianos, hermanos, muy santulones, más malvados que a ver qué, más mezquinos que a ver qué. A veces son mezquinos hasta contra la propia obra de Dios, hasta contra la iglesia misma. No solo, hermanos, se oponen a ofrendar, sino que, hermanos, critican todo lo que es de Dios. Y yo estoy de acuerdo, hermano, que si se está dando una mala enseñanza que no sea bíblica respecto, ¿verdad?, a lo monetario de la iglesia, hay que corregirlo porque hay doctrina también para eso. Amén. Pero alguien que simplemente le dio antojo, hermano, de querer, hermano, estancar algo, va a tener castigo, hermano. ¿Sabe que a Dios se honra también con los bienes? Si usted quiere honrar a Dios, lo puede honrar con sus bienes, con lo poquito que Dios lo está bendiciendo. Amén. ¿Sabe que honrarlo es estar agradecido? Honrarlo es darle gracias. Honrarlo, mi amado hermano, es decirle: Señor, gracias a ti. Tengo esto y por cuanto yo recibí de ti, yo hago esto. Amén. Hay poder en el nombre de Jesús. Santo es su nombre. Hay que servirle a Dios, mi amado hermano. ¿Y sabe qué? No de labios. Hay mucha gente que de labios es que sirve a Dios, hermano. Sí. Yo aquí, yo allá, yo esto, yo lo otro. No. Que no te alabe tu boca. Que te alabe el extraño. Que te alabe el incrédulo. Que te alabe el ateo, el que no cree en Dios. A él tenés que convencer. A ellos tenemos que convencerlo de que nosotros verdaderamente somos la verdad, que somos cristianos. Y nosotros a veces no podemos convencer ni al que está dentro, hermano. Ni al mismo cristiano que es hermano de nosotros lo podemos convencer que somos verdaderos cristianos. Y continuar va a convencer a un malcriado que anda allá afuera. Hay una responsabilidad, hermanos, grandísima sobre nosotros. Es tan grande, mi amado hermano, que tenemos que guardar el testimonio para que Dios no sea blasfemado por causa de nosotros. Sabe que por mucho cristiano rebelde y desobediente, el nombre de Dios es blasfemado.
Jesús mismo es blasfemada. La obra de Cristo misma es blasfemada, mis amados hermanos. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos que hablen mal de Jesús. No queremos que hablen mal de la obra. ¿O le gusta a usted que hablen mal de usted? ¡Ja! Que hablen mal de mí. O que hablen mal del hermano René. Bueno, que no hablen mal de nosotros, pero si hablan mal de Cristo no importa. Importa más que nosotros. Si es por causa de nosotros, importa muchísimo, mis amados hermanos. Amén. Nuestro testimonio es carta leída, dice la Escritura. Nuestra vida es carta abierta. Usted dice que es cristiano, lo comienzan a vigilar y comienzan a ver su porte, comienzan a ver y esperan de usted un buen testimonio. Esperan un hombre cambiado, esperan un hombre transformado por la palabra. Esperan un hombre, hermano, humilde, esperan un hombre serio, esperan un hombre que tenga aguante, hermano, para resistir cuando lo están provocando. Y cuando la gente mira que facilito nosotros nos descomponemos, hay gente hasta se decepciona de nosotros, porque esperaban un mejor cristiano en nosotros. Poderoso el nombre del Señor. La gente a veces nos da tiempo y dice, voy a darle tiempo a ver si el hermano ha cambiado, voy a ir a la iglesia yo. Pero nos dan un tiempo, ya en el tiempito que nos dieron se dieron cuenta de que ya sacamos las uñas, pues nosotros tenemos uñas. Sí. Nosotros tenemos cojeras, hermano. ¿Sabe lo que es una cojera? Es una imperfección. Y la Biblia nos dice a nosotros que cada vez que una imperfección de nosotros se esté saliendo del camino de Dios, la metamos de nuevo adentro. Que estemos preocupados metiendo todo el tiempo nuestras faltas lo más rápido posible a la obediencia, a la obediencia, a la obediencia. Que no se nos deje ver tan mal, mis amados hermanos. Amén. Poderoso es el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora nosotros queremos convencer al mundo y a la gente de afuera a la fuerza. Queremos convencer que la gente crea en nosotros que somos los verdaderos, amenazándolos, hermanos. Hablándoles del infierno, que había en el infierno, hablándoles que son arruinados, hablándoles pura tontera, hermano. Cuando nuestro testimonio debe de hablar más que 1000 palabras. Que cuando nosotros demos el consejo, esa gente, hermano, entienda que verdaderamente es algo bueno que les vamos a hablar. Poderoso es el nombre de Jesús. Santo es el nombre del Señor. Así es que Dios, hermano, nos demanda. Amén. Si queremos convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús, hagamos la obra de Jesús. Obedezcamos, hermano, en verdad, pongámonos en serio, pongámonos de acuerdo, pongámonos, hermano, en la brecha, pongámonos listos, mi amado hermano, amén. Así es, hermano. ¿Usted cree que yo no tengo capacidad para observar todo? Yo observo todo, hermano, yo miro todo. Y yo quiero que sean ustedes buenos oidores. ¿Sabe que hay un pastor, hermano, que me dijo, yo quise probar la congregación si eran buenos oidores? Y me dijo que el domingo que iba a tener un ayuno, comisionó a muchos hermanos y les dijo, hermano, se va a parar ahí y nos va a predicar 15 minutos. Cada uno. Y yo voy a calificar cómo está su conocimiento. Dice que comenzaron unos y se agarraron media hora. Otros se agarraron 40 minutos. Otros se agarraron una hora. Y pensaron que lo hicieron mejor que lo que él dijo.
Pero él lo descalificó porque les dijo 15 minutos. Hay que oír bien. Cuando a usted le digan, hermano, ore por el predicador, no se ponga usted a predicar. Sí, hermano, hay mucha gente que cae en esa imprudencia. Le dicen, hermano, cante las alabanzas y se pone a cantar un testimonio. Le dicen al hermano, lo ponen a dirigir y se pone a cantar. No, le dijeron, oiga bien, le dijeron a dirigir el culto. Amén. Le dijeron a orar por el predicador. Es a orar por el predicador. Y así lo van a calificar como buen obediente, como una persona sujeta. Pero si usted le dicen una cosa y usted hace lo que usted quiere, ¿qué va a pasar? Lo van a descalificar, hermano. Poderoso es el nombre del Señor. ¿Sabe que a la gente no le gustan los reglamentos? A la gente no le gustan los reglamentos. ¿Sabe por qué no le gustan los reglamentos? Porque no los pueden obedecer. ¿Sabe, hermano, que en los trabajos, verdad, de McDonald's y de Burger King, los trabajadores tienen así puestos los reglamentos para todo, para el horario, para que si van al baño deben de lavarse las manos. Y ellos tienen que conocer el reglamento de ese lugar para no quebrantar los reglamentos que tienen escritos. La palabra del Señor tiene reglamentos. Amén. Y hay que procurar obedecer lo que la palabra del Señor nos dice y no hacer como nosotros queremos. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. A veces queremos, hermano, hacer nosotros como nosotros nos parece todo el tiempo. Y yo le digo algo. Si hay reglamentos en una iglesia, el reglamento no puede más que el espíritu. Si alguna vez el espíritu toma el culto y lo lleva por una sola persona y toda la iglesia está en el mismo mover, gloria a Dios. Pero si solo uno, y de ahí todito mundo está esperando el otro tiempo y está esperando que pase el otro tiempo, usted está equivocado. No está el espíritu en todos, está en usted, nada más moviéndose de esa manera. Y usted tiene que procurar que todos estén en el mismo mover, en el mismo sentir, todos. Amén. Poderoso es el nombre del Señor. Así es que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Siempre le digo algo, aprendamos cada día más y seremos bendecidos. Tampoco no le estoy poniendo alguna atadura, quizás por mí lo está diciendo. No, lo estoy diciendo porque, ¿verdad? Sale del Espíritu decir estas cosas a veces. Amén. Poderoso es el nombre del Señor, porque la obediencia, mis amados hermanos, es muy importante. Y la sujeción es muy importante. Adoramos el nombre de Jesús. Si no hay sujeción, mis amados hermanos, todo está descompuesto. Cada uno hace lo que quiere. Cada uno, hermano, piensa lo que quiere. Y aquí nos vamos a mantener bajo el manual bíblico, bajo la palabra del Señor y bajo lo que ya el Señor ha establecido. Vamos a orar, mis amados hermanos, aleluya, para honrar.